demasiados datos, esto es imposible de analizar. ¿Te ha pasado? Situaciones como esta se ven día a día en la investigación científica. La revolución en el análisis de los datos ha llegado para quedarse, y es que se han generado tantos datos que faltan científicos que conozcan sobre herramientas informáticas y sobre estadística, pero también entienden el componente biológico para poder analizarlos. Y es así que surge la bioinformática. Bienvenidos a esta nueva serie de los podcasts IGBM Divulga. En esta serie estaremos hablando de bioinformática, qué es, qué trabajos puedo hacer en ella y demás tips que pueden ayudarte a conocer y enamorarte más de esta hermosa área. Bienvenidos a la serie Cazadores de Datos con su bioinformático favorito, Alex Sánchez. Hola mi gente hermosa, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de la serie Cazadores de Datos del IGBM. Mi nombre es Alex Sánchez y en esta ocasión tenemos como invitada a Ana Isabel Castillo Orozco, miembro del ISCB. ¿Cómo se encuentra? Hola Alex, es un gusto estar aquí contigo. Igualmente. Entonces el día de hoy Ana nos va a platicar un poco de lo que se está haciendo de su línea de investigación y demás temas. Pero antes, no sé si quisiera presentarse, darse una pequeña introducción de quién es, a qué institución pertenece y, bueno, qué se encuentra haciendo actualmente. Claro que sí. Nuevamente es un gusto estar aquí con todos ustedes, estar en este espacio. Mi nombre es Ana, soy mexicana. Actualmente estoy realizando mis estudios de doctorado en la Universidad de McGill en Montreal, en Canadá. Me enfoco a cáncer, a tumores cerebrales pediátricos, como a partir de herramientas computacionales y de bioinformática se pueden hacer bastantes cosas, bastantes análisis. Con tan solo unas muestras tú puedes diversificar bastante de los tipos de estudios que puedes hacer con bioinformática, entonces es algo que me agrada bastante. Yo con bioinformática ya tengo un poco de años de experiencia. Realicé yo mi maestría en la Universidad de Manchester, en Inglaterra. Ahí es donde me fui acercando un poco más a la parte de que bioinformática clínica y es cómo puedes interpretar variantes genéticas, cómo afectan a un paciente, en este caso más enfocado a cáncer. Ya tiene varios años que estoy enfocado en cáncer. Ya en los últimos años ya fue que me fui adentrando un poco más en bioinformática y ahora estoy más aplicada a la parte de genómica del cáncer y bioinformática. Muy interesante y justamente vamos a tener una sección, bueno, tenemos más preguntas de su línea de investigación, pero por el momento vamos a hablar un poco de su trabajo en el ISSB, porque hace poco tuve el privilegio de poder acceder al Congreso, al menos al Student Council virtual. Se mencionaba que se está trabajando con un sistema de pasantías. No sé si pudiese comentarnos más de qué es este sistema que se está implementando. Sí, claro que sí. Bueno, soy parte del equipo ejecutivo del ICCB, que es International Society of Computational Biology. Antes ya habían tenido un poco de acercamiento de esta organización. Como recordatorio, es una organización internacional que se dedica a promover la educación y muchas actividades para divulgar y fomentar la educación de bioinformática a nivel global. Es importante aquí recalcar que cada país cuenta con diferentes capítulos que se conocen como las RCGs o Regional Student Groups. Se dedican también a realizar actividades, simposios o workshops, talleres que ayudan a fomentar la bioinformática en el área, ¿no? De nuestra parte, que es el equipo ejecutivo que atendemos a nivel global, tenemos diferentes tipos de comités. Yo estoy liderando el comité de educación e intercambios y esto es algo muy interesante porque siempre he estado también interesada en la parte de educar y divulgar bioinformática porque es una gran área que ya está emergiendo y que yo creo que es importante atenderla en Latinoamérica, también a nivel global. Aquí lo que buscamos es que antes de que nosotros tomáramos los puestos, porque estos puestos que ahora tenemos una duración de 3 años, la administración pasada empezó con una iniciativa muy, muy interesante que son las pasantías de bioinformática. Entonces, ¿cómo operaba? De hecho, sacaron un paper que igual lo podemos aquí a dejar para que tengan un poco más de noción porque es el formato que queremos implementar y actualizar de nuevo. Retomar porque es importante mencionar que a raíz de la pandemia todas estas actividades y de intercambios estuvieron en pausa. Entonces ahorita con la nueva administración estamos buscando
activar nuevamente estos intercambios. Entonces aquí esto es muy sencillo, la forma en la que opera estas pasantías que se están ahorita ya buscando establecer. Básicamente estamos ahorita creando bases de datos de investigadores, PIs, como se dice, investigadores principales en inglés, donde estén a lo largo de varias universidades en países desarrollados que tengan espacio, que estén a favor de aceptar un alumno de países subdesarrollados por medio de apoyo del ICCB. Estamos también buscando qué apoyos económicos como fellowships que podamos ayudar a los alumnos a conseguir boletos de avión o costos de visa, y ya llegando al país deseado, el laboratorio o el PI sea un poco responsable de pagar ciertos costos como alimentación, vivienda para el alumno. Entonces es un apoyo entre la CCB y el investigador para que el alumno pueda estar, por ejemplo, de 3 a 6 meses. Todavía estamos definiendo el tiempo en el que el pasante pueda estar en este país, y de hecho en el paper que la administración pasada sacó, hay una tabla de todos los estudiantes que culminaron de forma exitosa la pasantía, y ahorita también se pone cuáles son los cargos actuales de estos pasantes, cuál fue el beneficio que acabaron, cuál fue el impacto de estas pasantías. Acabaron, por ejemplo, con algunos papers o consiguieron trabajos de puestos de doctorado en otras universidades, igual en países desarrollados. Entonces, es muy interesante. Aquí la cuestión es que estamos activando estas pasantías, pero también estamos agregando una pasantía que es muy interesante para mí, porque la veo muy viable en el contexto de que ya ahorita vivimos en la parte de la pandemia y todo, vimos que hay un potencial, una oportunidad, el hecho de que una persona pueda hacer bioinformática de forma virtual. Entonces, también para facilitar la estancia o facilitar la pasantía, se está viendo la posibilidad también de crear otro programa que es el mismo concepto, pero aquí la persona se puede quedar en su país y puede hacer la pasantía de forma virtual y atender, por ejemplo, reuniones semanales con el PI de forma virtual. Finalmente, esa es una ventaja de la bioinformática, que es algo que vimos que se puede hacer en comparación, por ejemplo, de Wet Lab, donde sí el pasante se tiene que mover al laboratorio por los experimentos, pero aquí tenemos una flexibilidad. Entonces queremos potenciar esa parte. Entonces van a ser 2 tipos de pasantías, la virtual y la presencial. Y yo creo que en algún momento dado podemos tener otro episodio en donde ya pongamos detalles, porque si ahorita estamos concretando y organizando este tipo de programas para fomentar la bioinformática. Yo creo que es algo muy interesante para todos aquellos que quieran hacer ese tipo de experiencia y adentrarse en el campo de bioinformática y biología computacional. Oh, bastante interesante el tema de las pasantías y también de la movilidad virtual, porque a mi criterio hable muchas posibilidades y queda más accesible para todos los estudiantes. Siguiendo con este tema, ¿cuál es el flujo de trabajo propuesto para este sistema? Por ejemplo, yo como estudiante o como persona interesada en esta pasantía, ¿cómo debería ser mi aproximación a este sistema? ¿O todavía no está planteado? Una vez que se tenga la base de datos de los PIs y tengamos quiénes son los investigadores disponibles para aceptar a los estudiantes, se va a abrir un sistema de aplicación, y en el sistema de aplicación ya las personas interesadas pueden subir su experiencia. Igual no es la expectativa de que tienes que saber mucho de programación y de bioinformática, porque el objetivo de estas pasantías es aprender. Lo que sí queremos ver es, por ejemplo, que tengan muchas ganas de aprender, que tengan este compromiso de hacer esta estancia, porque se aprovecha al máximo, porque de ahí pueden surgir muchas oportunidades como networking, oportunidades para hacer un programa, no sé, de posgrado en el extranjero, trabajo. Entonces, por eso nos gustaría que los estudiantes estén enfocados, ¿no? Y que tengan la motivación y el interés de aprender. Entonces, cuando estén las aplicaciones listas, las personas interesadas pueden subir su aplicación, su CV, sus motivos, su carta, y tenemos también un rubro donde se tiene que subir una carta de recomendación, ya sea de sus escuelas locales. Ya una vez que recibimos un pool de aplicaciones, hacemos un match y vemos cuál es de acuerdo a sus intereses de investigación, cuál es el proyecto de investigación que el investigador está ofertando que más se pueda emparejar o que se pueda acoplar a los intereses del pasante. Ya con eso mandamos un pool. Por ejemplo, si llegaron 10 aplicaciones enfocados en cáncer
y ya tenemos un investigador que trabaja en cáncer, se manda el pool al investigador, ya es el investigador quien va a considerar cuál de los, por ejemplo, de los 10 considera más acoplado, ¿no? Al proyecto de investigación que tienen en mente, y entonces ya nosotros mandamos los resultados de quién fue elegido para hacer la pasantía y ya es cuando ya vamos a conocer información, pero es así como te tenemos planteado este sistema de las pasantías. Genial. ¿Quiénes pueden acceder a estas pasantías? ¿Estudiantes, egresados, graduados o todo el público en general? Prioridad a estudiantes, pero igual no queremos descartar otro tipo de perfil, por ejemplo, a lo mejor personas que se graduaron pero que están apenas los primeros 2 años en algún trabajo o en la industria. Queremos hacerlo lo más diverso. Obviamente por el tipo de pasantía es más probable que recibamos estudiantes, pero igual no descartamos que podamos recibir otro tipo de perfil. Entonces, pero sí, en pocas palabras podemos decir personas que estén interesadas en hacer estas pasantías para investigación, para en algún momento dado aplicarlos ya sea su trabajo, quieran aspirar a un programa de posgrado en el extranjero. Es por eso nosotros es muy importante la parte de preguntas, ¿no? ¿Qué te gustaría hacer después de la pasantía o cómo quieres aplicar la pasantía? Para nosotros eso sería muy importante. Entonces, como repito, o sea, no de solamente estudiantes. Podemos abrir al grupo lo más diverso posible para aceptar las aplicaciones, pero depende mucho qué uso le quieran dar a la pasantía, que es como nosotros podemos seleccionar y mandar el pool al investigador. Podemos ser bastante amplios, ¿no? Holísticos en ese sentido. Desde la perspectiva de una institución, es decir, yo como laboratorio, yo como director, yo como PI, ¿qué proceso debería seguir para solicitar pasantes a través del ISSB? Muy sencillo, simplemente se pueden comunicar al correo oficial del ICCB, del Student Council. Ahí, por ejemplo, pueden extenderla o solicitar, están dispuestos a recibir pasantes y ya nosotros podemos agregarlo a las bases de datos de PIs o investigadores que puedan aceptar estudiantes. Es algo muy sencillo que se puede contactarnos y ya nuestro equipo decidimos cómo es que podemos alojarlos en nuestra base de datos y poder expandir hacia dónde los pasantes puedan hacer sus estancias de investigación. Genial. Siguiente pregunta. Si la institución que brinda una pasantía no contempla gastos de vivienda, alimentación u otro, y los postulantes no cuentan con los recursos necesarios, ¿qué tipo de apoyo puede brindar la ISSB? Es decir, la pasantía tiene el financiamiento para la investigación del pasante, pero hay otros gastos asociados. ¿Cómo podría apoyar la ISSB? Sí, en este caso sabemos que ahorita la ICCB para este tipo de pasantías estamos viendo las fellowships y los apoyos porque la ICCB cuenta con una especie de budget, que es una especie de cubeta, ¿no? Para tener el financiamiento adecuado. Estamos viendo qué otros tipos de fellowships o apoyos podemos generar, pero ahorita por el momento tenemos pensado apoyar a los pasantes con trámites de visa y boleto de avión. Se recomendaría que el pasante igual tuviera un poco de dinero ahorrado en caso de una emergencia. Siempre es bueno para ese tipo de pasantes, siempre no es bueno llegar en ceros, pero sí estamos esperando que el PI pueda dar una especie de tuition fee o un stipend, que es simplemente un salario para el pasante, para que pueda tener gastos de alojamiento, de víveres, y también en casos extremos, por ejemplo, estamos viendo que a lo mejor el pasante no cuente con ningún recurso financiero, tendríamos que ver como equipo, como comité de educación, ver de qué otra forma se le puede apoyar, pero eso ya sería como caso específico, iría caso por caso. Tendríamos que ver ahí, establecer cuáles son las bases o los recursos financieros de cada pasante y de ahí administrar un poco los recursos con los que se tiene, pero al menos sí es brindar a los pasantes con ese tipo de apoyos, garantizar que los PIs estén dándole continuidad a estos salarios y en caso de que tengamos una especie de contratiempo, por ejemplo, un alumno que tenga una especie de problema financiero, podemos ver de qué forma se le pudiera atender o apoyar en esa parte. Pero sí, de entrada sería recomendable que no llegaran en cero. Sí, estaría bueno tener una especie de ahorro. Pero sería como lo mencioné, sería caso por caso, dependiendo mucho cuál sería ese estatus del pasante. Bueno, realmente es muy alentador saber que como ISSB están dispuestos a apoyar bastante a cada uno de los estudiantes si así lo amerita.
¿Cómo será la comunicación entre el pasante y la institución que oferta la pasantía y cuál va a ser su rol como ISSB durante esta comunicación? Tenemos que tener un mapa muy claro de dónde están los pasantes y ver cómo tenemos que tener como mails de chequeos, cómo es que está el pasante, tener comunicación con el PI. Como intermediarios siempre estamos, como ICCB, tratando de que todos los pasantes puedan tener una experiencia agradable, una experiencia enriquecedora. Ahí es un rol muy activo que tenemos que tener como intermediarios. Entonces, sí, ahí no, yo no veo ningún problema porque es algo que tenemos que hacer. Tenemos que estar de forma muy constante con cada uno de los pasantes para poder checar que no haya ningún problema, que estén recibiendo bien el salario, que estén aprovechando al máximo su estancia, porque puede haber situaciones en las que a lo mejor tuvieron un problema de, no sé, la visa, ¿no? En el trámite de la visa y en lugar de estar preocupándose por su investigación o por lo que fueron a hacer, están tensos o preocupados porque no logran resolver un problema de visa. Entonces no queremos tener como cabos sueltos, ¿no? Igual no queremos como que empezar las pasantías en caso de que el pasante no tenga listo su trámite de visa, porque si ha llegado a pasar, conozco de algunas experiencias donde se inician las pasantías y se van con un problema de visa y el problema es cuando ya llegaron y tienen que resolver, firmar papeles y hacer muchos trámites porque no tienen todo el trámite finalizado y es tiempo perdido. Entonces ahí no hay mucho caso de la estancia, siendo que se la van a pasar el 80% arreglando sus trámites de visa. Entonces, antes de que se empiecen la visa, queremos garantizar que tengan todos sus papeles en orden y ya cuando estén en orden no tienen que tener ningún inconveniente y de todas maneras tendremos que tener esos chequeos, cómo está haciendo su desempeño, ¿no? Tanto para el pasante como se siente, tanto como el investigador. Vamos a ver que además de brindar esa intermediación entre el pasante y la institución, también van a darle un seguimiento continuo. Al momento de buscar instituciones que ofertan estas pasantías, ¿tienen algunos requisitos como duración, idioma, remuneración o demás? Sí, buena pregunta. Estamos captando, ahorita nuestras bases de datos están con los doctores que han estado antes disponibles para este tipo de pasantías, pero también agregar a otros que por medio del networking del ICCB podemos captar a algunos investigadores. Entonces, por lo general, es muy probable que las pasantías se lleven en idioma inglés y eso es importante. Al momento de la aplicación vamos a preguntar cuál es el nivel de inglés. Parte de los requisitos se va a pedir el puntaje para el TOEFL. Veremos ahí qué apoyos se pueden dar para pagar el costo del test. Eso todavía no puedo asegurar, garantizar que podemos apoyar con eso porque es algo que todavía estamos estableciendo, pero sí es muy importante que los pasantes van a tener un nivel intermedio avanzado en inglés. Por respecto a duración va a depender mucho del investigador. Queremos por lo menos estancias de mínimo de 3 a 6 meses y por medio de remuneración eso sería por cuestión de checarse, porque eso también depende mucho de las estancias que establezca los PIs o los investigadores. Eso es algo que todavía estamos pendientes, pero sí de entrada puedo decir que sí, por lo general se va a pedir idioma inglés, a menos de que haya investigadores que se manejen en otros idiomas, pero lo veo más complicado. Una pregunta que me surge al respecto de esto, dentro de la base de datos que tienen de momento, ¿existen instituciones latinoamericanas, por ejemplo en Argentina, Brasil y Chile? Hay buenas instituciones que hacen investigación. Muy buena pregunta. Ahorita, la base de datos que se tiene de la administración pasada, porque la hemos checado, son instituciones de Alemania, de Suiza y de Reino Unido. Las queremos emplear ahorita a Canadá también. Y esa es una muy buena pregunta porque queremos expandir a otros tipos de instituciones. Entonces, estamos viendo si hay potencial también que a lo mejor en Brasil o en Argentina o en México se puedan establecer. Aquí es muy importante, si aquellos que nos estén escuchando, si hay una institución latinoamericana que quiera aceptar estudiantes, se puede comunicar con nosotros y podemos nosotros agregarlos a las bases de datos y ponerlos como en el pool de cuáles son las instituciones en las que cuáles pueden recibir pasantes. Para nosotros sería muy importante canalizar este tipo de instituciones para poder expandir la base de datos. Entonces, si conocen igual de una institución, contactarse con la ICCB, con nosotros, con el Comité de Educación de la ICCB, que eso simplemente ahí pueden irse a la página y en el correo oficial del Student Council ahí pueden referirse al Comité de Educación y también pueden contactarme, por supuesto.
Listo, mi gente hermosa, está la invitación. Si conocen o saben al respecto, y igual los animo a aplicar a instituciones latinoamericanas que, créanme, las investigaciones que se hacen en Argentina y en Brasil, al menos de las que yo tengo conocimiento, son investigaciones muy fuertes que están al nivel de todos los países del mundo. Esas serían las preguntas que tengo del sistema de pasantías. No sé si usted considera que hay alguna cosa más que se pueda comentar. Nada más diría que sí, los animo mucho a estar pendiente de nuestras redes sociales, de nuestras plataformas, en cuanto vean las aplicaciones, igual si tienen alguna duda, no duden en contactarme. Les repito, esto se está concretándose, pronto se va a activar, tendremos pronto más información acerca de las pasantías que son en forma presencial y en forma virtual. Me emocionan las estancias virtuales porque considero que es una forma sencilla de conseguir networking. Entonces también los invito a que chequen ese tipo de pasantías y nuevamente, ¿no? Si conocen alguna institución que quiera formar parte de la base de datos para aceptar pasantes en Latinoamérica, eso sería increíble. Bueno, mi gente hermosa, la invitación está. Hola mi gente hermosa, ¿cómo están? Esta fue la primera parte de la entrevista de Ana Castillo. En la siguiente parte, ella nos hablará un poco de su trayectoria profesional y cómo fue que ella se fue involucrando en esta área.